Hay un pensamiento que viene rondando en mí desde que vi nuevamente todo Bakugan, pero en japonés. Y es que Yuli es probablemente el mejor personaje femenino de toda la franquicia. Bueno, tampoco es que la tenga demasiado difícil. Al menos en la primera temporada tenemos a la Potential Woman y a mi prueba para evolucionar es admitir que me gusta Dan. Ahora, si hablamos de todas las temporadas, la única que le puede hacer competencia, en mi opinión, es Fabia. Pero ese es un tema para otro video. Sin embargo, el hecho de que tenga tan poca competencia no significa que no sea un gran personaje. Yuli empezó saliendo de vez en cuando en la sala de chat en donde los brawlers solían hablar. Sobre todo esto lo veíamos en los primeros capítulos, desde la perspectiva de Dan, de quien por cierto Yuli parecía estar enamorada, refiriéndose a él en japonés como Darling. Cosa curiosa es que en el idioma original, como ella es originaria de Australia, habla con un japonés que tiene un acento inglés, e incluso a veces suelta palabras en inglés. Puede parecer menor, pero son esos detalles los que yo creo que aportan a que un personaje se sienta vivo. Con el tiempo tendríamos un capítulo centrado enteramente en ella, en donde pelearía contra su amigo de la infancia, Billy. Pelea en la que sería derrotada de forma humillante, principalmente porque Billy usaría a Cycloid, un Bakugan que habla, y que en ese entonces si un Bakugan hablaba pues era señal de que era un final boss. Esto molesta mucho a Yuli, ya que para este punto ella ya había visto que sus amigos tenían también Bakugan que hablan, y ella quería obtener uno, así que recuerda las palabras de Billy, quien le dice que conoció a Cycloid en el Valle Bakugan. Por eso ella decide ir ahí para encontrar a su propio compañero Bakugan, cosa que no sale de la mejor manera ya que no encuentra nada y encima tuvo que enfrentarse a escorpiones y arañas. Curiosamente, esto hace que sea casi la única que tuvo que hacer un esfuerzo para conseguir un Bakugan fuerte, siendo también Marucho quien lo haría después en Nueva Vestroya. La cosa es que ella regresa a su hogar y se deprime mucho pues no ha logrado conseguir a su compañero. Ella empieza a decir que bueno, que realmente no necesitaba a un Bakugan que hable. Trata de engañarse a ella misma, pero al final no aguanta más y confiesa que sí quiere un Bakugan que hable porque ella ama Bakugan. De pronto, justo al lado del vaquero de juguete que Billy le había regalado en su infancia, aparece Gorem, quien dice que por fin su voz lo ha alcanzado. Su voz honesta por primera vez ha llegado a él. Y miren, realmente no se dice de manera explícita cómo es que este tipo llegó hasta ahí. Simplemente apareció y ya estaba listo para ser el compañero de Yuli. Ahora, yo aquí puedo formular dos teorías. La primera es que cuando Yuli fue al Valle Bakugan, Gorem se fue con ella, pero decidió no revelarse hasta este momento. Lo segundo es que basándome en el audio japonés, Gorem dice que es la primera vez que su voz lo alcanza, cosa que me hace pensar que Yuli ya tenía a Gorem desde antes, solo que como el propio Gorem dice, es la primera vez que ella se expresa con total honestidad, es la primera vez que su voz lo alcanza y pueden comunicarse, cosa que tampoco me convence mucho porque si Gorem ya estaba ahí, ¿por qué no lo utilizó en su batalla contra Billy? Gorem es un Bakugan fuerte y por más que no hablara seguía siendo un buen Bakugan para utilizar. En fin, eso es algo que se queda en el limbo. La cosa es que ambos se unirían para derrotar a Billy. Algo curioso es que durante la batalla cuando ella lanza a Gorem por primera vez, este se niega a surgir. El tipo no se activa y ella le dice que ¿qué pasa viejo? ¿Por qué no sales? Y le dice que no, que así no quiere hacerlo, siendo probablemente el único Bakugan que se ha resistido a surgir ante un lanzamiento. El punto es que esto complica mucho la situación para Yuli, hasta que él le dice que lo utilice para golpear a Cyclops, cosa inusual pero que funciona, siendo este el primer lanzamiento en ataque que vemos en la franquicia. Al final ganan y Yuli ahora está emocionada porque por fin tiene un compañero. Considero que este es un muy buen capítulo de introducción para Yuli, que nos ayuda a conocerla perfectamente y además nos da un rasgo característico, y es que le cuesta ser honesta incluso consigo misma, algo que sería importante más adelante. Luego de esto, ella se reuniría con los demás brawlers en Japón para enfrentarse a Masquerade.
cosa que sería un reto muy grande para ella, ya que ahora Billy era parte del grupo enemigo, y le dolía en el corazón ver cómo ahora su amigo de la infancia se había vuelto alguien despiadado que era capaz de enviar Bakugans a literalmente su muerte. Estos sentimientos llegarían a su punto más alto cuando pelearía nuevamente contra Billy, con la finalidad de hacerle ver que estaba mal. La pelea es realmente complicada, sobre todo porque Billy está yendo con todo lo que tiene, principalmente motivado por su complejo de inferioridad, ya que sus compañeros lo molestaban con el apodo de 2 dígitos. Esto porque en el ranking mundial era el número 10, haciendo alusión que estaba ahí con las justas. Al final Billy está por derrotar a Yuli y enviarla junto a Gorem a la dimensión de la perdición, pero sucede que mientras ella está por desaparecer se le cae el vaquero de juguete que Billy le había regalado cuando eran niños. Esto hace que Billy reaccione y se dé cuenta de que está por mandar al otro barrio a su mejor amiga, así que por cuenta propia se libera de la energía negativa de Naga y desactiva la carta de la perdición, ganando la partida pero salvando a Yuli y a Gorem, siendo algo increíble porque Billy es probablemente, si la memoria no me falla, el único que se liberó de la influencia de Naga sin necesidad de ser derrotado en una batalla. Al final Yuli está contenta de haber recuperado a su amigo y Billy le da a los Brawlers toda la información que tiene sobre Masquerade. Luego de esto tendríamos el que es probablemente el mejor arco de toda esta primera temporada de Bakugan, el arco de las pruebas de los guerreros legendarios. Aquí ella es puesta a prueba por Clive, el guerrero de la tierra. Al empezar su prueba, ella parece despertar en una obra de teatro, con risas del público y todo, hasta que se topa con su hermana Daisy, a quien debe de vencer en una batalla. Durante la batalla, Clive no deja de hacer alusión a que Daisy es mucho más talentosa que ella, cosa que poco a poco empieza a desesperar a Yuli. Ella confiesa que Daisy siempre destacaba bastante en todo lo que hiciera, tenía un talento nato para casi todo, pero ella, por el contrario, siempre fallaba en intentar hacer las mismas cosas que ella, sacando a relucir su mayor debilidad, su complejo de inferioridad nacido de siempre compararse con su hermana. Debo decir que los guerreros legendarios son realmente sádicos en sus pruebas. La de Yuli es probablemente la más difícil de enfrentar junto a la de Marucho, solo siendo superadas ambas por la de Shun. Ahí sí se fue al diablo la guerrera de viento. Aquí Yuli básicamente debe vencer a su hermana, ese muro que para ella siempre se ha visto inalcanzable e imposible de superar. Esa es una barrera psicológica impresionante porque, claro, ¿cómo diablos le ganas a alguien que desde tu perspectiva siempre ha sido invencible? Incluso aunque esa persona no sea tan invencible como parece, el punto es que en tu cabeza sí lo es, y eso era lo que Yuli tenía que superar. Llega un punto en la batalla en la que Gorem se enfrenta a Clive, y está a punto de perder, y para más sadismo de Clive, le hace recordar a Yuli uno de los momentos más vergonzosos que jamás ha pasado. Resulta que cuando era niña tenía que salir en una actuación, pero estaba tan asustada que todo terminó saliendo terriblemente mal, al punto de que todo el público terminó riéndose y burlándose de ella. Esas risas la atormentaban hasta ese día, y ahora Clive había hecho que lo reviviera. Ya en ese punto ella estaba mentalmente derrotada. Incluso le pedía a Clive que ya pare por favor porque ya no aguantaba más. Ella empieza a decir que jamás podrá ser como Daisy. Pero entonces Gorem le dice que ella no es Daisy, que Yuli es Yuli. Eso le hace recordar que después de la obra Daisy habló con ella y le dijo que no tiene por qué compararse con ella. Después de todo, no lo hizo tan mal, aunque ella lo ve así, ya que a la gente igual le gustó la función. Esto va de la mano con lo que mencioné antes de que a Yuli le cuesta ser honesta consigo misma. Ella no era honesta al reconocer que sabía que no tenía que ser como Daisy, solo tenía que ser ella misma, pero vivía convencida de que jamás podía superar a su hermana, porque ella misma se convenció de que así era. Puede que incluso Daisy ni siquiera fuera tan buena en todo como ella dice, pero eso no lo podemos saber porque de nuevo todo estaba en la cabeza de Yuli. Puede que cuando era niña no lo entendiera del todo, pero ahora sí, ella es ella y gane o pierda lo hará siendo ella. Ante esto promete jamás volver a estar a la sombra de su hermana, y esta nueva determinación hace que el nivel de poder de Gorem empiece a elevarse de forma absurda, resultando en que Gorem evoluciona a Hammer Gorem y logra vencer a Clive por fin.
Luego de este capítulo vemos que realmente ahora es más confiada en sí misma, y la máxima expresión de este cambio lo vemos cuando Dan tiene que pasar por su prueba de ganarle a todos sus compañeros, y estaban en el dilema de cómo afrontar esa situación. Aquí Julie es la primera que salta y le dice a Dan que pelee con ella. Esto es bastante resaltante porque mientras los demás estaban pensando en cómo iban a hacer para afrontar esta prueba junto a Dan, ella saltó directamente y lo retó a una batalla. Ella desde un primer momento tomó esto como lo que era, un juego y una oportunidad para luchar al máximo contra Dan, y esto ayuda a que los demás también lo vean así. Incluso al final ella actúa como si hubiera salido herida en su batalla contra Dan, pero al final dice que solo estaba bromeando. Esto realmente ayuda a rebajar el tono de todo y a que los demás también lo vean como una oportunidad de competir entre ellos. Luego de esto tendríamos el arco de los Bakugan híbridos, en donde realmente ella no haría mucho. Su mayor participación sería sacrificarse junto a Runo para que Dan pudiera avanzar al siguiente mundo. Después tendríamos un capítulo en donde ella y Billy harían equipo junto a una niña random hermana de unos NPCs. Es en este capítulo en donde ambos se dan cuenta de que tienen sentimientos el uno por el otro, pero en un principio ninguno lo admite. Sin embargo, esta es una nueva Julie. Ahora es capaz de ser honesta consigo misma y sabe reconocer que realmente tiene sentimientos por Billy, y con la nueva seguridad que ahora tiene, invita a Billy a una cita, a lo que este acepta. Anteriormente dije que parecía que le gustaba a Dan, pero esto no era así, por los acontecimientos y diálogos que vemos aquí y después en sagas posteriores. Sabemos que esto ella lo hacía única y exclusivamente para molestar a Runo. Ella sabía que había algo entre ella y Dan. De hecho, no lo he mencionado antes, pero Julie es muy buena para leer las emociones de los demás, y a partir de ahí es que ella empieza a molestar a Runo siendo cariñosa con Dan, cuando en el fondo era la mayor shipper de estos dos. Ella quería que estos dos estén juntos, y al final cuando sucede pues ya deja de actuar de esa forma con Dan. Al final ella se despide de Gorem cuando este se tiene que regresar a Nueva Vestroya, y muy lamentablemente hasta aquí llegaría su rol como personaje principal. Aunque después tendría un papel más secundario, no dejaría de ser un personaje increíble. En Nueva Vestroya tiene algunas apariciones. Al inicio la vemos a ella espiando a Dan y a Runo en una cita, demostrando que, como dije, es la mayor shipper de estos dos. Y cuando Drago vuelve a la Tierra en busca de ayuda, ella de una se ofrece a ir a Nueva Vestroya para salvar a Gorem. Lamentablemente el guión nos quitaría esta oportunidad. Algo que quiero destacar es que todas las batallas que tuvo no han sido en vano. Con el tiempo ella demostró que era la mejor peleadora subterra de toda la franquicia, al punto de que tuvo que enseñarle a Mirra cómo jugar Subterra. Le explicó que la fortaleza de ese elemento no estaba en utilizar su fuerza bruta para atacar como desquiciada. El elemento Subterra es fuerte, pero requiere un enfoque diferente. Lo más óptimo es esperar el ataque del oponente, resistirlo y luego contraatacar con toda la fuerza bruta del elemento. Consejos que Mirra sigue en su combate contra Gus, y consejos que le sirvieron para ganarle al tipo. Quiero que tengan el contexto correcto de que aquí Mirra no había ganado ni una pelea, y Gus venía de haberle ganado una pelea a Dan. Julie con algunos consejos hizo que esta señora dejara de dar asco en las peleas y le ganara a un tipo que no hace muchos capítulos le había ganado al protagonista. Si eso no es ser un crack dominando tu elemento, no sé qué lo sea. Luego de esto, lamentablemente ya no tendríamos más participaciones de ella, más que una pequeña batalla que tuvo junto a Billy en la que enfrentó a Ace. Después de esto, en Invasores Gundalianos ella volvería, y aquí yo honestamente creo que debió volver a las batallas. El hecho de que Julie no sea la peleadora subterra de la temporada se me hace criminal. Ella era perfecta para el puesto, y la verdad es que Jake jamás estuvo a la altura. Incluso Julie por segunda vez tiene que venir a hacerle de coach a su reemplazo. Luego de que este tipo fuera humillado en su primera batalla real, Julie le levanta el ánimo y le explica cómo es que pelea un elemento subterra. Lo mismo que le dijo a Mirra se lo dice a Jake, solo que adaptado a un contexto de fútbol americano para que pudiera entenderlo. Después, en el acto 2 del surgimiento de Mectanium, vemos que ahora ella es presentadora y reportera de Bakugan City. Como aporte en esta temporada rescato su capítulo con Damdos, un Bakugan que odiaba la convivencia entre humanos y Bakugan, la cual se había visto reforzada con la aparición de Wiseman, quien había hecho que los humanos le tuvieran
miedo a los Bakugan y abandonaran un parque de diversiones que era el símbolo de su unión. Sin embargo, gracias a la habilidad que tiene Julie para detectar las emociones de los demás, pudo darse cuenta de que este tipo mentía, sobre todo porque se dio cuenta de que él se había encargado de cuidar el sitio y mantenerlo bonito. Al final, este Bakugan es honesto y demuestra que sí le gusta convivir con los humanos cuando salva a Julie de que le caiga la estatua que era el símbolo de unión entre humanos y Bakugan. Al final, la serie no se termina sin antes una última demostración de valor, y es que cuando se entera de que se está llevando a cabo la batalla final entre los Brawlers y los Mektogan, Julie decide ir junto a Mirra porque dice que quiere informarle a la gente lo que está ocurriendo, y esa es su manera de luchar, demostrando que incluso aunque no luche, no tiene miedo de ir literalmente a una zona de guerra con tal de aportar con algo, y es por eso que para mí Julie es el mejor personaje femenino de Bakugan.